Los Paracas, ¿en qué han destacado? Han destacado en su textilería. No te olvides, si Chavín es escultura lítica, Paracas es mantos, textiles. Paracas estuvo ubicado en el departamento de Ica. También fue descubierta y estudiada por el mismo Julio César Tello. Ese Tello está en todos los descubrimientos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, que hay dos etapas de los Paracas. Primero tenemos las Paracas cavernas y también estuvo la Paracas necrópolis. ¿Cuál es la gran diferencia entre una y otra? La diferencia está en que en Paracas cavernas sus tumbas tienen formas de una caverna. Pero parecen una botella. No, es una copa volteada. En realidad no habían botellas, no habían copas en esa época. Esto representa el estómago de una mujer embarazada. Profe, yo no veo ni una mujer ahí. La tierra está embarazada. Que la tierra está viva. Pero por supuesto, muchachos, si la madre tierra es la Pachamama. Y ahí están sus fetos, están envueltos en posición fetal. Acuérdate que la posición como estaban envueltos los cuerpos hace recordar la forma fetal como también nosotros estuvimos en el vientre de mamá. Ahora, ¿qué diferencia hay entre Paracas cavernas y Paracas necrópolis? Una diferencia importante es la que ya acabamos de decir. Cavernas, sus tumbas tienen formas de botella. Necrópolis, sus tumbas tienen formas rectangulares. Básate en la forma de las tumbas y también básate en la diferencia de su cerámica. En Paracas cavernas, la cerámica suele ser de muchos colores, polícroma. En Paracas necrópolis, su cerámica suele ser de un solo color, monócroma. ¿De acuerdo? Profe, o sea, las diferencias básicas son la forma de las tumbas y la forma de los colores de su cerámica. No te vayas a olvidar eso, por favor. También podemos aclarar, claro, como muy bien me lo has dicho en el chat, tiene forma de un útero, que es el espacio donde se puede asentar los fetos, ¿verdad? Y entonces sería la vulva vaginal por donde va a volver a nacer. Cuando uno muere, va a volver a nacer, entonces lo están preparando para la nueva vida. Entonces, de esa forma los habían colocado. Ahí está lo que ya te mencioné, la cerámica de Paracas cavernas, que era polícroma. Acá hay otra interesante diferencia entre cavernas y necrópolis. ¿Cuál? ¿Cuál es más antigua, cavernas o necrópolis? Pues la primera, profesor, cavernas, por eso lo ha dicho primero. Claro, incluso en la época de Paracas Cavernas, Chavín todavía seguía viva, solo que ya entraba en decadencia. Entonces, ¿qué quiero decir con ello? Como Chavín todavía seguía viva, aunque ya estaba en crisis, los Paracas Cavernas justo en ese mismo instante hacían su aparición. Y eso se puede ver a través de algunos tejidos donde se ven imágenes de felinos. No sé si en ese se ve un felino, pero el más importante no lo pude encontrar en internet, pero es un felino que vuela y es un dios, que se llama el dios Kong. El dios Kong es un felino que vuela, lo cual hace concluir que Paracas Cavernas tenía aún mucha influencia de Chavín. Profe, y en Paracas Necrópolis, ahí ya no vas a ver felinos volando. En Necrópolis lo que vas a ver es figuras geométricas, lo que se conoce como los tocapus. Los tocapus es una teoría de que tuvieron una escritura basada en figuras geométricas. Ahí está entonces los Paracas Necrópolis. Ahí está justamente la forma como estaban colocados los cuerpos en posición fetal, ¿no? Entonces, estaban preparados, habían hasta 25 mantos envueltos. ¿Los mantos de Paracas cavernas o los de necrópolis? ¿Cuáles son más finos? ¿Cuáles son más finos los mantos? ¿Cavernas o necrópolis? Los mantos más finos son de necrópolis. Necrópolis. Han guaqueado espantosamente las tumbas de Paracas Necrópolis desde 1927 hasta la fecha, ¿no? En realidad, si tú te vas al desierto de Ica, vas a ver que más parece las fases de la luna, puro cráter, puro hueco de guaqueros que diariamente intentan a ver si encuentran algún tesoro. En fin, ahí están algunos mantos de los Paracas Necrópolis que para muchos pueden llegar a cotizarse en 1.000.000 de soles en la actualidad. En la época, un manto Paracas del tamaño de una pizarra de academia preuniversitaria lo vendían en $25.000. Estoy hablando de 1927. ¿Ya? Ahora están cotizados en 1.000.000, en 1.000.000 de soles. Son extraordinarios estos mantos. Tenían hilos de oro, plumas de papagayos, la lana de alpaca, de vicuña, la más cara y hermosa del mundo, hasta cabellos humanos y unos tintes tan fuertes que por más siglos que han pasado, parecieran que ayer nomás los hubiesen teñido, ¿no? Entonces, esto es muy bonito. Lamentablemente, los mismos peruanos han guaqueado desde que se inició los estudios
Y sí, pues el Ministerio de Cultura ha rescatado algo, pero lo poco que se ha podido rescatar, de ello rescató muchos mantos Paracas y gracias a eso fue que se fue enviado al Museo de Pueblo Libre. Y el Museo de Pueblo Libre, en realidad, todo lo que tiene el Museo de Pueblo Libre era de San Marcos, ¿sí? O sea, Tello era sanmarquino y todo lo que descubrió Tello se lo regaló a San Marcos y San Marcos decidió dárselo al Museo de Historia de Pueblo Libre que hasta el día de hoy existe y ahí pueden ir a visitar, bueno, cuando todavía ya todo esto termine, pueden volver a visitar el museo, a la sala Paracas. Muy bien. No te olvides también que los Paracas han sido muy buenos trabajando los cráneos, ¿no? Ahí está las deformaciones y las trepanaciones. Ah, profesor, es muy interesante. ¿Por qué deforman y por qué trepanan? La deformación craneana se hacía para que te puedas diferenciar un pueblo de otro pueblo. A ver, un ejemplo. Si yo soy de Paracas Cavernas y mi vecino es de Paracas Necrópolis, yo no puedo mezclarme con la chusma. Yo tengo que saber diferenciarme, pero no existe DNI. ¿Cómo me diferencio del otro? Ah, pues deformo mi cabeza diferente a la del otro. Entonces, la deformación craneana tenía objetivos de diferenciación social, pero también lo hacían para diferenciar la élite del pueblo. Es decir, los jefes Paracas se deforman la cabeza y nadie se la puede deformar como la tiene el jefe. El pueblo también se la va a deformar, pero de manera diferente al jefe. Profesor, ¿y desde cuándo los peruanos se han deformado las cabezas? Pues desde el hombre de la Auricocha, ¿se acuerdan de los primeros peruanos del periodo lítico, la Auricocha, Paija? Del hombre de la Auricocha ya se encontró que uno de los esqueletos tenía deformación craneana. Y los Paracas han hecho mucho más cantidad de esto. Hasta los incas se deformaban la cabeza, sí, también. Los chancas, los huancas, ¿no? En realidad casi todas las culturas lo han hecho, pero más se conocen los cráneos de los Paracas. Mientras que las trepanaciones craneanas tenían objetivos de curar golpes o enfermedades que se podían hacer. Sobre todo algunos golpes, tú sabes que en esa época podían haber algunos enfrentamientos pequeños, porque ejércitos así grandes no habían, pequeños guerreros podían haber enfrentamientos, entonces con una de estas armas que parecía palos de béisbol, con unas puntas ¿no? de metal, no te hacían estos huevos y generaba un coágulo sanguíneo. Entonces te ponían colocaban anestesia, chicha de jora y coca triturada, te hacían con el cuchillo de obsidiana, que era una roca cristalina traída de Huancavelica, ese era el cuchillo de obsidiana, con eso hacían la obturación y con eso sacaban coágulos de sangre con algodón y costillas de ballena, ¿no? Es muy interesante cómo se podía haber operado ya desde el siglo V antes de Cristo, ya se hacían estas cosas. ¿Y cómo saber si el paciente siguió vivo tras esta intervención? Pues este hueco que estás viendo en el cráneo ha tenido que cerrar con el mismo hueso. Es como cuando te haces una herida y la costra va cerrando, aquí también se va a ir formando un callo óseo. Si se tapa todo esto con el tiempo, significa que el paciente siguió vivo. Pero cuando vayas al museo y encuentres un cráneo que está totalmente agujereado y no tiene nada de regeneración celular, significa que el paciente no aguantó la sala de operaciones y ahí nomás quedó. Bien, vamos con preguntas de Paracas, chicos. Turno de ustedes. Va. ¿Qué dicen? Recuerda que cuando las culturas son de la costa, el material más importante que usan es el adobe. En cambio, cuando son de la sierra, prefieren la piedra, porque en la sierra va a llover tan fuerte que tiene que ser construcciones de piedra. En la costa nunca llueve, de adobe nomás. Entonces, vamos a decir que... A ver, ¿quién se anima? Ya, muy bien, vamos a ver si es la E. Los Paracas se caracterizaron por el empleo de adobe, sí, en sus estructuras piramidales o en sus centros ceremoniales. Recuerda de que los Paracas no solamente han hecho centros ceremoniales, también han hecho algunas fortalezas, pero muy breves, como si fueran murallas. Tajahuana, por ejemplo, es una pequeña fortaleza de Paracas Cavernas. Entonces, vamos a decir que fueron estructuras piramidales. Cuando digo piramidales no me refiero a pirámides de Egipto. Acuérdate que las estructuras eran pirámides truncas, pirámides truncas. Acuérdate que no todo es centro ceremonial en Paracas. También hay algunos pequeñas fortalezas, porque acuérdate que las trepanaciones craneanas es una demostración de pequeños combates. Claro, insisto, ejércitos así propiamente no existen todavía, pero sí pequeños enfrentamientos. Vamos con esta, a ver qué dicen.
Ujú. En el contexto del primer horizonte temprano, o sea, el de Chavín se refiere, ¿no? La cultura matriz del Perú, término que le llamó Tello, se expandió territorialmente, alcanzó sociedades de la costa y la sierra y utilizó principalmente la... Vamos a ver, vamos a ver. Correcto, ya se dieron cuenta algunos. Claro, la E, que usaron la religión y el terror como elemento de dominación. Listo, chicos.